Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte de estos especiales sobre Alexander von Humboldt con la historiadora Ana Isabel Sotelo, que tenemos de invitada en esta ocasión. En cabina de controles se encuentra Juan Manuel Flores. Nuestro panel está integrado por José Quesada Fox, Esteban Galván Recendis, Fernando Rocha. En la conducción, Alonso Santamaría, nuestra historiadora invitada, Ana Isabel Sotelo, y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad. Oye, pues hoy tenemos una invitada que además viene desde la Ciudad de México, donde está estudiando la maestría sobre el mismo personaje, pero con la visión del arte, o al revés, el arte con visión hacia el mismo personaje, hacia von Humboldt. Ana Isabel es especialista, vamos a decirlo así, en von Humboldt, porque sobre eso hizo su tesis y parece ser que el personaje le interesa y le apasiona. Y pues logramos convencerla de que viniera. Raúl habló con ella y dijo, bueno, sale, me voy para allá a visitarlos. Entonces el día de hoy pues tenemos una visión experta sobre el personaje, una persona que lo ha estudiado pues con mayor profundidad que cualquiera de los que estamos en la mesa, y eso nos da muchísimo gusto. Ana Isabel, bienvenida aquí al programa. Muchísimas gracias, buenos días. Es un gustazo. Bien, pues te recuerdo, el teléfono en cabina es 192-12-93 y tenemos para mensajes de texto el 4423-2210-77. Si no me equivoco, ya estamos también en Facebook para que también nos veas, además de escucharnos por la radio. Aquí estamos en una muy concurrida mesa. Fíjate, está bien, hoy estamos, la mesa tiene mucha gente, así es que se puede poner todavía más interesante con los comentarios de los compañeros. Y eso que no pudo venir Ulises, que también se había apuntado, pero viajó, ¿verdad? Tengo entendido. Y falta ver si Gustavo también llega por acá. Entonces, bueno, la mesa muy alegre, muy concurrida. Pues vamos a dar inicio. Fernando, ¿qué te parece si tomas un poquito la batuta, la pauta para arrancar con el tema? Hola, gracias Alonso, muy buenos días a todos. Buenos días Isabel, bienvenida, qué bueno que nos puedas acompañar el día de hoy. Y bueno, pues no ha llegado Gustavo, que fue realmente el incitador de este tema, pero entonces nos está dejando ahorita a nosotros seguir con esto, pero bueno, tenemos buena compañía para poder hacerlo. Isabel, bueno, nosotros estuvimos viendo el programa pasado, no sé si nos escuchaste, los inicios de Humboldt. Más que nada se empezó, la visión que tiene Gustavo, pues es celebrar su venida a América y cómo descubrió y cómo mostró a los europeos cómo era realmente la Nueva España, ¿no? Bueno, para las posesiones españoles en América, cómo lo mostró a los europeos, porque en ese momento pues no tenían tanta conciencia de cómo era América realmente, y él a través de sus estudios y de los 4 o 5 años en los que estuvo haciendo todo este trabajo, pues pudo hacerlo. ¿Tú qué visión estás haciendo? Nos dices que estás haciendo tu maestría a través del arte, relacionado con Humboldt. Una de las cosas que tuvo Humboldt fue que vio el mundo como un todo,
no podía separar una cosa de otra, sino todo se tenía que estudiar para poder entender ese todo que era el mundo. Entonces, bueno, nosotros hemos visto los históricos y nos hemos metido un poco en la filosofía, pero bueno, nos interesa mucho saber qué estás viendo tú acerca de Humboldt y cuál es la visión que estás viendo a través de este arte. Claro, bueno, lo que yo estoy estudiando sobre Humboldt es una obra que se titula Atlas Pintoresco, como en cariñoso, así le decía, o Las vistas de cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. Y en él Humboldt dice que tiene la intención de establecer relaciones entre cultura y naturaleza y entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Entonces, de algún modo Humboldt está intentando reivindicar el sitio que tiene América ante la mirada europea, justamente. Sin embargo, bueno, y toda la historiografía lo ha planteado así, ¿no? Que Humboldt fue un parteaguas en la posición de América frente a Europa, pero hay ciertos juicios o valoraciones que hace en sus escritos y en sus imágenes que dejan pensando que en realidad el sitio en el cual pone América no es tan destacado, o que solamente, bueno, mi hipótesis justamente es que solo lo utiliza para crear un esquema de desarrollo pues general de la humanidad, muy en la línea de la filosofía de la historia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí voy, pero la idea es que el enfoque que estoy utilizando es de cultura visual. Entonces me voy más hacia la historia del arte, estudio los grabados de él y de su equipo, y a partir de eso hago un establecimiento con, bueno, relaciones con los textos. Entonces ahí hay una diferencia que marcas sobre la visión general que se tiene sobre el personaje, ¿no? Estás marcando una diferencia, valdría la pena profundizar un poco sobre eso, ¿no? Sí, ciertamente, de hecho es, pues creo, o será alguno de los aportes de la tesis, vamos, no quitarle valor al personaje ni a todo el trabajo que hizo, que fue inmenso, sino solamente matizar, ¿no? Sí, es decir, es un cambio de visión, no quiere decir que el personaje sea menos o más. No, claro que no. Pero la visión que tenemos generalizada parece no coincidir con lo que tú estás encontrando. Es que, por ejemplo, se piensa que él siempre, pues sí, rescató a América de ese sitio en el que lo tenían la leyenda negra, principalmente. No sé si explico un poquito de la leyenda negra. Adelante, sí. Fue sí, para que lo escuchen. Ajá, fue una campaña de menosprecio general que los europeos hicieron en contra de España primero, por todas las posesiones que tenía. Fue un poco basado en la envidia, la verdad. Y entonces, como un modo de quitarle poder a España, empezaron a decir cosas que eran ciertas y cosas que no, ¿no? Por ejemplo, que eran muy crueles al conquistar. No, empezó en Holanda, cuando ellos tenían los Países Bajos. Y después esa leyenda negra se trasladó al territorio americano y resultó que toda la vegetación americana con sus animales y los hombres que habitaban ahí eran retrasados o salvajes, ¿no? Y entonces esa visión que comenzó siendo, digamos, de los viajeros o de gente que jamás estuvo presente en América, la fueron legitimando los científicos del siglo XVIII, ¿no? Como Reynal, Buffon, Depeau, y con, digamos, argumentos que parecían científicos, ellos pues comprobaban que efectivamente el continente era retrasado, ¿no? Y entonces Humboldt está debatiendo con toda esa generación de científicos y lo logra, ¿no? Pero pues no es como que sitúa a América en un lugar a la par de Europa. O sea, no, todavía no nos hablamos de tú con Europa, pues, en esa época. Exactamente. Ya después sí, ¿no? Y es más, ya a estas alturas creo que ya con muchos países europeos, pues, más o menos, ya los hemos superado en muchos aspectos, ¿no? Al menos bajo la visión del siglo XXI. Exacto. Sí, pero lo que entiendo adelante. Lo que entiendo de lo que está exponiendo ahorita es, sí, realmente tienes toda la razón. Finalmente vamos a un argumento que es: la historia la escriben los ganadores. Exactamente. Entonces, cuando los territorios españoles, la mayoría obtiene su independencia, pues prácticamente todos a principios del siglo XIX, las primeras décadas, comienzan a utilizar todo esto. O sea, realmente a Humboldt se le tiene, él no tenía una posición política real. Lo más que hizo, bueno, fue hablar contra la esclavitud que había en América, realmente, pero no,
a pesar de que, bueno, traía los ideales de la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración, no era su intención ponerlos aquí en América, pero realmente esta identidad que él ayudó a descubrir a través de sus escritos, que bueno, esos escritos, recordémosle, únicamente los podían leer las personas que tenían acceso a ellos, no eran para la población en general. Entonces, esta identidad que él descubre, como dices, lo que él estaba viendo, lo que él estaba describiendo, lo que a él le interesaba ver, en esencia, porque existían, o sea, estoy diciendo que existen y lo estoy describiendo, no estoy diciendo que pertenezca a tal cosa, o que, no, pero ya las personas ilustradas que iniciaron los movimientos de independencia, que guiaron a las personas, pues se basaron en todo esto, ¿no? Al igual que se basaron en las ideas de la independencia de los Estados Unidos, al igual que se basaron en las ideas de la Revolución Francesa, al igual que se basaron en la Ilustración, pero parte de estos escritos de Humboldt ayudaron a esta noción de identidad. Entonces realmente es por eso que ahora tiene la visión de que Humboldt fue muchas veces es una cosa que se dice, fue uno de los precursores de las independencias de América. Pues no, o sea, ayudó a fomentar las ideas, probablemente sin intención, ¿no? Pero realmente que digan, él dijo le dio la noción a los americanos para que se independizaran, pues realmente no. Y es lo que veo que está haciendo a través de estos estudios del arte, que realmente, es un todo el que podemos hacer, ¿no? Y el arte, nosotras las personas, pues nos expresamos a través de lo que hacemos, y él pues tenía afortunadamente muchas formas de expresarse, y el arte, simplemente sus mapas, los relatos que tenemos, en cuanto él llegaba a un lugar, lo primero que hacía era prácticamente dibujar un mapa o describir lo que hacía, todo lo que veía lo detallaba. Hay un mapa un dibujo del Chimborazo, en el que está una carta con todos los datos, o sea, era muy minucioso en su investigación, y prácticamente todo lo que veía lo anotaba, ¿no? Incluso eso lleva a que actualmente todavía muchos de sus documentos, cartas personales, notas que se han encontrado, se sigan estudiando y se sigan descubriendo más cosas de lo que Humboldt vio en esos años. Sí, has tocado varios puntos muy importantes. De hecho, por ejemplo, ciertamente se considera que Humboldt fue un atizador de la conciencia de los países latinoamericanos, ¿no? O sea, vino como a decir, en todas las investigaciones que él hizo, donde utilizaba la información que ya estaba aquí, los censos que ya se habían hecho y los contactos que tuvo con los científicos ilustrados novohispanos o de Sudamérica, lo que él hizo fue como decir, ustedes tienen esto, y son tantos, y son ricos en esto, y en esto, y en esto, ¿no? Entonces fue como un revelar sí, un europeo está reconociendo que nosotros tenemos posibilidades de administrarnos de manera independiente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí fue muy importante, y los políticos del siglo XIX lo utilizaron de un lado y del otro, ¿no? Tanto conservadores como liberales, porque justo una de las características que tiene Humboldt es que su trabajo es tan versátil que ha sido, pues sí, utilizado por absolutamente todos. Y luego, hablando del método de trabajo que tenía este hombre, pues era así magnífico, ¿no? Era muy organizado, era sistemático, estaba formado en infinidad de ciencias, ¿no? Era un polímata, ahora lo podemos llamar así, pero el método de trabajo era casi obsesivo, ¿no? Él dibujaba in situ siempre, no era precisamente un dibujante magnífico, pero siempre bocetaba todo lo que veía, tomaba notas y viajaba con Bonpland, que él sí era naturalista. Entonces tomaban, pues sí, información del aquí y ahora, ¿no? Yo lo veo, yo lo registro, y después todo eso pasaba por un método de análisis que cuando llegaron a Europa se tardaron más de 30 años en publicar la serie americana, ¿no? Porque es enciclopédica. Y 10 volúmenes creo fueron, ¿no? Son 30 volúmenes. Son 30, ajá. Y él llama a su método empirismo razonado, que justamente estaba intentando combinar, pues digamos, las dos corrientes filosóficas de pensamiento, de conocimiento más importantes, ¿no? Decía, yo tengo que ir a ver las cosas, a verificarlas y después pasarlos por un proceso en el cual la razón filtre absolutamente todo eso que yo percibí, ¿no? Entonces sí, es un científico complejo. Sí, de hecho, lo que comentas, lo comentamos, hicimos una pequeña noción en la sesión pasada, en la que,
él solicita, todo esto fue a razón de un comentario que yo hice en una conferencia, por lo que solicitó Gustavo. Ajá. Él solicita a las autoridades de la Nueva España poder ver la Coatlicue, que estaba enterrada en el palacio del arzobispado, o sea, algo que llevaba años enterrado, y a él se lo permiten. Entonces, es como dices, esta manipulación de los actos. Bueno, cuando él saca la Coatlicue, se da este movimiento de pensamiento de, bueno, es que eso era lo que éramos, y nos lo quitaron. Entonces vean, ahí está todavía, podemos volver, se da ese movimiento y muchas personas llegan a pensar así, hasta incluso en la actualidad, ¿no? Fue más en 1910, bueno, durante el Porfiriato, cuando se le da un nuevo descubrimiento al pasado indígena, pero actualmente pues ese es el debate que todavía tenemos, ¿no? Y sirvió mucho para esta mezcla de concientización, porque fue mezcla de muchos pensamientos. Realmente todos los diferentes independentistas pues pensaban diferente, tanto en aquí en la Nueva España, como en los virreinatos de abajo, en Nueva Granada, en el virreinato del Río de la Plata, en el virreinato del Perú. Todos pensaban de manera diferente porque cada quien estaba interpretando y de acuerdo también a las necesidades, ¿no? Vemos que América, bueno, pues sí es un continente, es unidad. España fomentó, un solo idioma, una sola religión, sí, está bien, pero al mezclarse con las cualidades que tenían esos pueblos originarios, pues se fueron dando diferentes culturas, ¿no? Entonces cada quien interpretó, de acuerdo a esta mentalización que cada pueblo tenía, pues cada quien interpretó todas estas situaciones como que, pues es por esto. Y al final, pues ya se escribe la historia con bronce y le ponemos nombre de héroes a todos, claro. Y ponemos que desde el principio pensaban que se habían independizado, que contra la libertad, todos esos bonitos ideales que sí son muy bonitos, pero muchas veces no fueron la razón o realmente el inicio de las cosas que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a aprovechar para dar saludos, ya tenemos varias personas aquí en el Facebook. Yo ahorita perdí el video, pero recuerdo que José Quesada saludó desde el inframundo, donde le hace compañía a Mauro, que está con nosotros en el inframundo. José, también Manuel Sánchez, también. Está Manuel Sánchez. Noemí Sosa, también Noemí Sosa, que manda saludos al panel. Noemí, sorry vos, amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días. También Norma Olguín. Raúl Rodríguez Lucio. Pues sí, Raúl saludando. Saludó. Es cierto, está saludando Raúl desde allá y desde aquí. Y además Norma Holguín nos felicita, dice que excelente programa, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que está fluyendo muy padre. Es mi tía. Claro, sí, Norma, gracias, claro. Tía. Que fue quien, sí. De hecho, ella fue la que sugirió que vinieras al programa, claro, pues ya ves. Entonces, vamos a continuar. De veras está muy interesante el camino que está tomando esta conversación, porque estamos hablando de filosofía, estamos hablando del pensamiento de la época, estamos hablando de efectos sociales y todo, que seguramente von Humboldt en su momento pues estaba haciendo lo suyo, no estaba tan ocupado, supongo, en que sucedieran todas esas cosas. Y algo que quiero comentar, que pudieras comentar, ahorita mencionaste la leyenda negra. Igualmente el arte fue muy importante para iniciar esta leyenda negra. Los grabados que surgieron en Holanda, primeramente, lo que eran todos los Países Bajos, todo es en Flandes, fueron los que iniciaron y se aprovecharon principalmente por los ingleses para fomentar pues todo este supuesto maltrato que existía, que sí existía, pero no al nivel en el que nos demuestra la leyenda negra, ¿no? De hecho hay muchos libros y ya en el siglo XX hubo un libro muy polémico, digamos, que vino a atizar esto, que son Las venas abiertas de América Latina, claro. En el que posteriormente el autor de hecho comentó que cuando lo volvió a leer realmente no quisiera haberlo escrito, porque sí, en ese momento reconoció que en ese momento no tenía la suficiente conocimientos o el suficiente interpretación para poder escribir un libro de esa naturaleza, ¿no? Pero vino a atizar un poco más esta herida que queremos mantener abierta mucho tiempo, porque es la verdad, queremos, no es que esté abierta, queremos mantenerla abierta. Pero el arte que hace Humboldt, que tú estás analizando, ¿qué expresa sobre América? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo sobre América este arte que él puede reflejar? Quisiera regresarme un poco a los grabados del siglo XVI que platicaste, porque justo en cuestión de imagen es interesantísimo cómo se va creando se van creando estereotipos o esquemas de representación, ¿no? Entonces existe un grabador belga que se llama Theodore de Bry, que es
interesantísimos. Sus libros son Los grandes y pequeños viajes, son 14 tomos, en donde él muestra pues imágenes sobre las conquistas de América, de españoles y portugueses principalmente, también de ingleses y franceses. Pero entonces, si lo podemos poner en palabras actuales, él es súper amarillista, ¿no? Y muestra escenas, por ejemplo, pues de batallas entre españoles e indígenas, en los cuales, bueno, además pone el subtítulo y parece como de cómic, ¿no? Así de cómo los españoles destrozaban y cortaban las manos y los pies y los quemaban, y entonces si tú lo ves, o sea, si haces un así como repaso breve, solo mirando los títulos, imágenes, dices, qué barbaridad, ¿no? Hay algo súper importante de este hombre, es que jamás pisó América. Entonces lo que él hacía era recopilar las crónicas o los dibujos de otros viajeros, y los perfeccionaba, los corregía, los modificaba y los publicaba. Era un tipo muy inteligente, porque obviamente vendió muchísimo. Pero tiene la historia, por ejemplo, de los Tupinambás en Brasil, de cómo capturaron a un alemán y se lo llevaron y casi se lo comen, ¿no? Entonces, representa justo así de, bueno, y las mujeres se sientan alrededor con los hijos y reciben las mejores vísceras y se ve el cerebro, ¿no? Así que tienen en un plato que casi se lo comen los bebés. Entonces, justo todas estas imágenes contribuyen a crear un imaginario colectivo que después es muy difícil de revertir, ¿no? Y es con lo que está peleando Humboldt. Entonces, las imágenes que yo estoy investigando sobre él, podríamos dividirlas en secciones. Hay una sección sobre naturaleza, otra sobre arqueología, que es bastante nutrida, porque a la Nueva España le dedican, por ejemplo, 20 láminas sobre los códices, ¿no? Y otra sobre, digamos, temas contemporáneos, que es muy poco, solo es la Plaza Mayor y los indios de Michoacán. Representa sus trajes típicos, y ya. Entonces, a veces pensamos que en el paisaje, o sea, que el paisaje es inocente porque se copia tal cual se ve, ¿no? Pero en realidad el paisaje también es una construcción, se construye desde la mirada. Y lo que Humboldt expone, por ejemplo, en este cuadro de las regiones ecuatoriales que tú platicas, que es de otra obra, La geografía de las plantas, que sí es muy científico, pues las representaciones no son fieles. Ahí está el Chimborazo y el Cotopaxi, que son dos de los... Parecen de cómic realmente, exacto, sí, no se ven. Dos de las cimas quiteñas más impresionantes de, pues hasta ahora, sus siluetas no son fieles, ¿no? Y eso sorprende en un hombre como Humboldt, que siempre quiso dejar registro perfecto de todo lo que hacía. Entonces, justo no es que le esté mintiendo, sino que utiliza recursos artísticos de realidad e ilusión para fines científicos, ¿no? Él está haciendo un esquema. Él no está intentando hacer un paisaje. Y por ejemplo, en los paisajes de la otra obra, que sí son más pintorescos, como él lo llama, ahora podemos hablar del adjetivo pintoresco, él representa, digamos, imágenes principalmente de montañas y volcanes que lo impresionan muchísimo, y siempre está comparando con Europa y dice de algún modo que los conos europeos no se comparan a los conos americanos, ¿no? Y paisajes, por ejemplo, en colombianos o peruanos, en los que también están insertos los indígenas, y entonces él empieza a diferenciar los tipos de indígenas que existen aquí, y dice, los indígenas montañeses siempre son más avanzados que los que viven en otro sitio, ¿no? Ellos ya desarrollaron un sistema de artístico, que bueno, es que artístico no lo llama así como tal, porque habla de sus representaciones monstruosas, por ejemplo con la Cuantlicue, ¿no? Exactamente. Pero todos estos elementos le sirven para establecer relaciones otra vez y poder empezar a situar a América respecto a Europa. Bueno, mencionaste, y me parece muy interesante el tema del imaginario, porque además en la época en Europa pensaban en América como si ahorita dijeran llegamos a Marte, ¿no? O sea, otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, claro, que es casi otro planeta. Lo veían, digamos, el europeo promedio, no el europeo ilustrado, como mencionas. El europeo promedio pensaba de América, me imagino algo así como muy lejano, como que era otra cosa diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos decir, von Humboldt lo iguala en el sentido de decir, por lo menos que sí está en el mismo planeta, y que somos más o menos el mismo tipo de entes los que lo habitamos, ¿no? A lo mejor acá
la gente pensaba, inclusive llegaron a preguntarse si eran seres humanos, Sí. ¿no? Entonces, ante esa visión europea, pues sí, von Humboldt está dando un giro importante. Voy a aprovechar también para saludar a Jorge Alberto Concha, que saluda al panel y nos felicita por el interesante tema. También está Gabriel Tort, buenos días al panel, muy buen tema, interesante conocer quién era el personaje a nivel mundial. Sori Voz nos manda saludos a todos, ¿qué tal, Sori? Connie Ramos, que hoy nos está viendo Connie Ramos. Hoy no vino al inframundo, entonces José No, se fue al inframundo para... Se fue José al inframundo. Para no dejar el hueco, dice. Ok. Tengo aquí mensajes de radio. Saludos para Azul Olvera de la Cañada. ¿Quién es Azul Olvera? Bueno, así dice. Luego dice, felicidades por el excelente tema que están tocando. Saludos a todo, doctor Javier Curiel. Humboldt fue un ciudadano universal que nos dejó un aporte de su pasión por la ciencia. Y dice, felicidades al programa. Mi comentario es que existen unas raquetas eléctricas que cuestan 150 pesos que electrocutan los mosquitos, y yo las utilizo para eliminar la plaga en los árboles frutales y plantas de casa, y es muy eficiente hasta para la mosca de fruta, que es muy pequeña. De esta manera no utilizo insecticida y no mato abejas, ya que la uso para las tardes cuando hay más movimiento de insectos. Yo no sé si esto tenía que ver aquí. No, bueno, no, Bueno, yo no sé, con yo no sé Humboldt qué no, es pero eso. es algo de la ecología. Aquí hay buenos días, magnífico programa, muy buena música, y bueno, ya hasta ahí. Sí, bueno, pues regresando al tema del imaginario, por supuesto ya habían pasado algunos años, ¿no? Vamos, ya es a finales de la colonia, ¿no? Lo que estamos hablando, pero sin embargo en Europa todavía no les quedaba muy claro lo que era América a la mayoría de la gente. Bien dicen, no tenían acceso a los libros, la mayoría de la gente, y entonces pues de alguna manera sí, además de contribuir a que América, digamos, se sienta de iguales, o como decías tú, bueno, no era su intención, pero finalmente se dio el efecto. Además, como que se difunda un poco más que se trata de un solo lugar, esa visión holística, el mundo es uno solo, ¿no? Y América forma parte del mismo mundo, es más o menos como me parece que pudiera verse esa interpretación del imaginario, pero no sé qué nos puedas comentar como más a fondo o rebatir o lo que tú quieras. Es que la propia construcción del imaginario es muy interesante, ¿no? O sea, cómo nosotros de pronto adoptamos ciertas imágenes que no sabemos de dónde vienen, o son ideas que nosotros creamos, o con las cuales creamos imágenes mentales, y las vamos reproduciendo, las vamos heredando, y nunca se cuestionan, ¿no? Hay un libro interesantísimo de Miguel Rojas Mix que se llama América Imaginaria, y lo que él plantea es que de alguna manera América fue para Europa sitio de toda fantasía, ¿no? O sea, cuando fue el encuentro de dos mundos, aquí se depositaron muchísimos de los mitos que ya existían allá. Entonces, igual América se pobló de monstruos sin cabeza, o bueno, gastrocéfalos, ¿no? Que tenían la cabeza en el pecho, o sea, amazonas, gente con cola, cabezas azules, cabezas cuadradas, y también la visión romántica, pues pobló a América de los indios nobles y preciosos, y que estaban libres de todo vicio, ¿no? Y que era como el sitio de oportunidad. Entonces, desde ese momento empezó como pues la divergencia entre qué es América, quién habita ahí, son como nosotros, ¿por qué Dios los creó, no? O sea, si supone que América, Asia y Europa eran como la representación de la Santísima Trinidad, ¿de dónde salió América? ¿Quiénes son, no? Sí, ahí es algo muy importante que dices. Como dices, todos estos mitos se vinieron, probablemente ahorita, bueno, realmente ahorita todavía seguimos creyendo muchas veces lo que nos dicen, ¿no? A pesar de tener muchas fuentes de información, pero bueno, simplemente lo podemos ver en las redes sociales, ¿no? En un comentario y todo el mundo se lo cree. Exacto. Pero en ese tiempo... Las fake news, la mitad de la gente la reproduce como verdad absoluta. Exactamente. Ajá. Pero en ese tiempo no tenían todo esto. Entonces, como dices, los mitos estos mitos hicieron que... pues sin intención muchos avances y muchos descubrimientos se llevaran a cabo. Uno ahorita que lo mencionaste me vino a la memoria El Dorado y las 7 ciudades de Cíbola.
prácticamente todo lo que es el sur de los Estados Unidos se descubrió, el Gran Cañón, todo lo que es Arizona, prácticamente Texas, Nuevo México, toda esa parte se descubrió por un mito, porque un esclavo negro vino y llegó y convenció a Vázquez de Coronado de que había estado en las ciudades de oro en las que vivían indios muy ricos y la riqueza, o sea, todos los mitos que venían de Europa, lo llevó y se hizo una expedición y acabaron perdidos en el desierto y descubriendo todo. También contribuyó, bueno, Alvar Núñez Cabeza de Vaca fue otro también, claro. Pero bueno, igual en el sur, en Sudamérica, Colombia, El Dorado, ¿no? ¿Dónde está El Dorado? Incluso, bueno, actualmente hemos encontrado películas y seguimos con eso, pero todos estos mitos, como dices, fueron e hicieron que se hicieran todos estos descubrimientos, y al igual que las imágenes, a pesar de que no había acceso a los libros, las imágenes sí se podían ver muchas veces por el pueblo llano. Entonces el pueblo pues veía las imágenes y pues es que América debe ser así, y de ahí ellos empezaban a alimentar la leyenda. O sea, yo vi que, no sé, igual nada más estás viendo un indio que está, un indígena que está adorando una piedra, bueno, ellos se lo aumentaron, es que eres un dios, es que está haciendo tanto, es que está haciendo tanto, y así fue haciendo, se fue haciendo y se fue haciendo, y hasta la actualidad pues todavía lo tenemos un poco, ¿no? Y Europa misma, además, en la época estaba en efervescencia, no había mucho movimiento, había mucha polémica en misma Europa, no solo con respecto a América, sino con respecto a todo, ¿no? Así mismo. Sí, de hecho, bueno, me gusta mencionar que Humboldt es un hombre que nació entre revoluciones, ¿no? Porque, o sea, a él le tocó tanto la revolución, bueno, desde la independencia americana, la revolución francesa, después las independencias latinoamericanas, la segunda y la tercera revolución francesa, y cuando él ya está en la última etapa de su vida, empezaron los procesos de unificaciones italiana y alemana, ¿no? Entonces le toca vivir muchísimos procesos políticos que evidentemente influyen en su pensamiento, y aunque él siempre quiso mantenerse un poco aislado de la política o de la participación, pues sí, política como tal, pues se nota, es perceptible en sus textos, ¿no? ¿Y tal? Ya. Hemos llegado a la mitad del programa. Estamos inspiradísimos. Hemos llegado a la mitad del programa. El conductor está en la luna hablando de otro planeta. Sí. El conductor está en América. O sea, agarren la onda. Bueno, regresamos en unos minutos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. 9:02.
Bien, ya estamos de regreso y ven, como bien me corrigió mi compañero Esteban, la luna no es planeta, es cierto. Yo dije, ¿está en la luna o está en otro? En fin, pero cabe aclarar una cosa, el conductor no estaba en la luna porque desde la luna se ve la Tierra. Raúl, ¿tú tienes unos anuncios? Sí, este jueves 31 de octubre vamos a tener una conferencia, 2 historias que sacamos de Fray Diego de Durán, una para Moctezuma I y otra para Moctezuma II, en donde hay un par de intentos por ir al inframundo o entrar en contacto con seres del más allá. El título de la conferencia es Aventuras de los aztecas en el más allá, parodiando a Gutiérrez Tibón, que se aventó una investigación de este tipo principalmente en estas 2 historias. Esto va a ser en el auditorio del CEART, que está en Santa Rosa de Viterbo, y estaremos, va a ser Jorge Román, moderador, Alonso Santamaría y un servidor. Estaremos ahí en los conocimientos. Y, oye, ¿ya estudiaste? Por supuesto. O sea, ya, porque yo no he checado. Estoy nervioso. No te estreses, todo va a salir perfectamente. Va a estar muy bien. Y bueno, ahí viene un enigma de buscando a la ciudad de Aztlán, se confunde con los mitos y leyendas de el norte, las 7 ciudades del Cíbola, o qué era lo que estaban buscando más al norte cuando recién se está fundando la Nueva España y vienen toda esta serie de viajes. Pero bueno, esto es poquito antes de la llegada de los españoles. Vamos a ver este par de historias curiosas, muy a propósito del día de Halloween. No, y que además lo interesante también es que lo vamos a relacionar con la cosmovisión de la época, en lugar y época, que te pueden, Mauro, desde allá, desde el inframundo, que él sí llegó, ya nos puede decir cómo está la onda, pero bueno, lo vamos a relacionar con la cosmovisión, costumbres, con toda una serie de cosas. Se va a poner muy bueno. Así es. Y Esteban tiene un taller. Esteban. Sí, desde fotografía básica en el Centro Queretano de la Imagen, que se ubica allí en la avenida Juárez Sur número 66. Aquí los queretanos lo conocemos como la Casa de los Leones. Comenzamos el próximo lunes, va a durar 10 días, bueno, hasta el 1 de noviembre. Va a haber el curso, es fotografía básica, pues lleven su cámara digital de preferencia, pueden llevar también analógica, pero de preferencia la digital, para pues que aprendan a dejar por un momento el automático, porque muchas veces se compran cámaras muy elegantes y siempre la manejamos en automático y nos olvidamos de toda la gama, toda esa posibilidad tan grande que tienen, utilizándola de una manera más manual. Entonces, pues por ahí los esperamos. ¿A dónde hay que comunicarse? Hay que llegar ahí al Centro Queretano el lunes. Ahí el lunes hay una inscripción, ahí hay una cooperación que hay que dar. ¿Se puede decir el precio? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues sí. Se cobra 800 pesos por todo el curso, es una cuota de recuperación. Y bueno, se ve lo básico, el manejo de la cámara, qué partes tiene, en qué situaciones se pueden utilizar. Al final se ve un poquito de lenguaje fotográfico para que mejoren la calidad de sus fotografías. Muy bien. Hay uno, nos escribió Rosa Isela Zabaleta, dice que ella cree que el dorado está en Perú. Ok, en Perú. Otros dicen que en Colombia. Dicen que en Colombia. Bien, tenemos saludos de Esperanza Ordóñez Montañez y tenemos Gera Sánchez que tiene aquí un comentario. Connie Ramos dice que qué pasó con Gustavo. No, pues ya está aquí Gustavo, lo que pasa es que andaba por allá afuera asomándose por las ventanas. Y Gera Sánchez, nuestro compañero, dice: saludos compañeros, Alexander dejó grata impresión a la Nueva España que ha continuado hasta nuestros días, pero la mayor influencia que realizó fue a los norteamericanos con sus mapas sobre la Nueva España, que animaban a los agentes de Jackson y Polk para confabular la extensión de la naciente nación. Mira, bueno, ese es un comentario, vale la pena tocarlo, ¿no? Vamos a ver esa visión. Complementando de Raúl, porque ya no me fijé muy bien si dijiste exactamente 7 de la noche, 31 de octubre. Ok, nuestra plática sobre estas aventuras de los aztecas en
en el inframundo. Es el jueves 31 de, es jueves, ¿verdad? 31 de octubre a las 7 de la noche, allá en Santa Rosa de Viterbo, auditorio del CEART. Bueno, pues vamos a continuar en donde nos quedamos, ya después de volver de no del satélite, sino de hasta por allá. Adelante. Sí, bueno, pues como te había comentado, estábamos viendo lo del arte. Preguntaba qué refleja Humboldt en ese momento, ¿no? De acuerdo al imaginario, como dices, cada quien interpreta las cosas como las ve, eso es muy cierto. Pero esta influencia que él se le achaca, logra para los demás, para el futuro de lo que será el continente americano, ¿qué es lo que se ve en estos cuadros que tú pudieras decir, esto fue lo que... estamos metiéndonos en un terreno muy pantanoso, pero que a tu opinión esto pudo ser lo que ayudó, lo que incitó, lo que les dio la idea, lo que dio esa identidad a los americanos de que estaban en un ente diferente a Europa y que podían obtener de cierta manera su independencia, ¿no? O valerse por sí mismos. Yo creo que ahí más bien acudieron a sus textos, no tanto a sus imágenes. Justo aquí veo que ya traen el ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, que sirvió bastante, porque las imágenes, por ejemplo, las imágenes arqueológicas que él representa, en cuestión de sitios, va a Cholula, tiene también Mitla y Xochicalco, ¿no? De esos tres solo conoció Cholula. Entonces, las otras las obtenía de fuentes, por ejemplo, Alzate, ¿no? Y se lamentaba mucho de que no había podido visitar Xochicalco cuando sí pasó por ahí. Si fue, no lo dejó representado, ¿no? Es como también de ese tipo de misterios, ¿no? O si decidió representar sitios que no visitó, entonces, ¿por qué no Teotihuacán o por qué no el Tajín, que son tan impresionantes, ¿no? Porque al sureste jamás fue. Sí, realmente no estaban, no estaban... a la vista, Teotihuacán hasta 1900, con Gamio y todos ellos, ¿no? La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá también era una montaña cubierta, realmente eran pocos. Mitla, Xochicalco, todos esos eran todavía centros de un poco de adoración, sobre todo Mitla. Se construye la iglesia ahí prácticamente encima. Monte Albán también eran centros de adoración en los que se iba y se conocían todavía, pero los otros pues sabían que estaban ahí, pero pues no estaban descubiertos, o sea, se veían como cerros, no había nada que ver realmente. Y por ejemplo de Mitla admira muchísimo los motivos de sus grecas, ¿no? Y dice que es un trabajo maravilloso y dice así, esto es lo más parecido al arte que existe, pero cualquier pueblo en cualquier latitud ha repetido esos motivos de grecas y eso no significa que sean avanzados civilizadamente, ¿no? Entonces así como que da espacio para pensar en que sí lo reivindica y luego se regresa, ¿no? Y por ejemplo hablando de piedras entre comillas, ¿no? Se acababan de descubrir en 1792 el calendario azteca o piedra de sol, la Coatlicue y la piedra de Tizoc, que en ese momento se pensaba que era la piedra de los sacrificios, y los representa también. Entonces hace o intenta hacer un análisis de los elementos de, por ejemplo, el calendario azteca y qué significa cada uno, y establece relaciones incluso lingüísticas, zodiacales, así astronómicas, entre todos los pueblos que puede, asiáticos, africanos, europeos, y dice, esta palabra se parece a esta en esta lengua, y entonces también se considera que es de los primeros en realizar estudios antropológicos sobre ese tipo de asuntos, ¿no? Y justo lo que él quiere, pues, es relacionar a los pueblos de todo el mundo. ¿Qué otro tiene? Tiene algunas representaciones de pequeñas figurillas, por ejemplo, ¿no? Un ídolo de maíz, un hacha de jade, etcétera. Pero, pues no, o sea, así como que él diga esto es arte y esto vale, no lo hace. Okay. ¿Y tú crees que, estos dibujos, estas representaciones de los paisajes, porque estos paisajes son grandes, se muestran toda la extensión, realmente un habitante de la Nueva España, en ese momento, pues no podía ver toda esta extensión que existía, y a través de estos dibujos, pues no nada más es lo que yo estoy viendo aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, estos paisajes que están más al norte, estos paisajes que están más al sur, dan una noción de la extensión de lo que es la Nueva España a estas personas a través de estos dibujos. Es que sobre todo es una exaltación natural. Por ejemplo, para la Nueva España representa el volcán Jorullo, el cofre de Perote, tiene los volcanes de Puebla, pero ese está en otra obra, en el Atlas Geográfico y Físico, tiene...
¿qué más? Las volcanes en Regla, la cascada y los prismas basálticos de Regla, y una montaña de órganos en Actopan. Entonces no es como que represente grandes extensiones de tierra. Y por ejemplo es muy interesante la discusión científica o volcánica que genera a través de algunas representaciones de montañas en América del Sur y en el Jorullo, ¿no? Y dice, es que la tierra está viva, o sea, la tierra habla de que tiene fuerzas vitales, e incluso, o sea, así como el suelo como tal está vivo y se expresa a través de las erupciones. De hecho, cuando va saliendo de Guayaquil para venir a la Nueva España, empieza a hacer erupción el Cotopaxi y se quiere regresar, ¿no? O sea, es como yo tengo que ir a verlo, ya no puede hacerlo, pero eso lo impresiona mucho y hace una comparación y dice, en América las fuerzas físicas siguen tan vivas y como tan, ¿cómo decirlo?, efervescentes como las fuerzas sociales en Europa, ¿no? O sea, allá hay revoluciones sociales y aquí hay revoluciones físicas. Wow. No, pues esa visión muy impresionante, ¿eh? Vale la pena. Bien, tengo un comentario aquí de Jorge Alberto Concha que dice, la enigmática América, tierra prometida cual estaba habitada desde hace casi 2000 años, el pueblo olmeca. Sería interesante un programa que se refiera a cómo fue poblado originalmente nuestro continente, fuera de lo que nos han enseñado en la escuela, teoría del estrecho de Bering, que no pocas veces ha sido muy dudosos. Bien, pues gracias, Jorge Alberto. Tomamos nota, ¿no? Sí está interesante un programa sobre cómo se pobló realmente desde el origen, no sé. A mí sí me parece un tema interesante. Y bien, pues regresando a esto de las fuerzas vivas de la Tierra, esa visión holística, pues también tiene mucho que ver con la cosmovisión que tenían los americanos ancestros, ¿no? Ellos veían a la naturaleza como algo con lo que se convive, no como algo que se explota, digamos el agua, sí, ¿no? Convivían con el agua. Inclusive comentábamos el programa pasado que en Canadá traen un debate interesantísimo porque las naciones ya están logrando que el gobierno canadiense, digamos, la legislación canadiense, no contemple el agua como un recurso natural, sino como una parte viva de la propia sociedad, como un hermano. Y está muy interesante porque cómo convierten eso en legislación del siglo XXI. Entonces ya no se dice el agua se explota, por ejemplo, ya no se da explotación del agua, sino que es un uso en convivencia, se le cuida al agua, pero no por como recurso natural, que se consume, sino como un hermano al que hay que cuidar. Y esta visión que comentas de que el piso está vivo, de que el piso está en efervescencia, al igual que socialmente en Europa, se me hace muy, muy interesante. Sí, se ve bastante esta combinación y un común denominador que tenemos en todos estos expresiones de Humboldt, pues es esa unificación de todo, ¿no? Todo es el todo es un todo, digámoslo así de esa manera. Y cómo a pesar de que tiene que dividir en cierta manera cada cosa, estudiarlo por separado, al final lo vuelve a regresar a la unificación. Y entonces como va explicando y va diciendo, y esta identidad, bueno, personalmente es lo que veo, esta parte de identidad de que América es parte del mundo, o sea, es parte del planeta, es parte de lo que somos. O sea, no somos otra cosa y no tienen por qué tratarnos diferentes, ¿no? Realmente eso es lo que yo veo, que a través de estos todos los trabajos de Humboldt que se conocieron en ese momento, porque posteriormente se conocieron más, fueron los que ayudaron a desarrollar esta mentalidad y dar esta identidad a América. Realmente América siempre ha sufrido de eso, ¿no? Posteriormente Edmundo Gorman pues lo estudiaría en su libro En la invención de América, y debatiendo desde el inicio pues realmente quién descubrió América, ¿no? Claro. Cristóbal Colón o Américo Vespucio. Pone un ejemplo muy muy curioso de un conserje que encuentra un texto de Sócrates en una biblioteca, pero no sabe qué es. Va y lo lleva con el historiador dice, pues es que esto es un texto de Sócrates. Bueno, entonces, ¿quién lo descubrió? Claro. El que lo encontró físicamente o el que le dio la identidad y supo qué era. Y realmente, pues ahí viene, ¿no? A Humboldt se le considera o se le ha llamado el segundo descubridor de América. Sí. Porque, bueno, si Colón lo descubre físicamente, Américo Vespucio, bueno, describe y dice es un continente, realmente Humboldt es quien le da la identidad y dice, bueno, ¿qué es ese continente?
Ya sabemos que descubriste algo, ahora sabemos que es un continente. Bueno, ¿qué es ese continente? No es un ente aparte. ¿Cuál es la identidad y qué es lo que surge y lo que tiene ese continente actualmente que nosotros no conocemos? Sí. Bueno, Gus. ¿Qué nos comentas? Amigas, amigos, bienvenidos a este programa, aunque ya vamos en la recta final. Sí, bueno, ya vamos a Sí. Bienvenido tú. Bueno. De este 19 de octubre del 2019 tenemos por aquí la presencia de una hermosa y muy dotada de conocimiento maestra que nos hizo favor de venir ahora para este tema tan interesante, los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, considerado el padre de la geografía moderna, que ocurrieron este 14 de septiembre del 2019. Sorprende de este gran personaje su capacidad para registrar, y en donde también involucra a Querétaro porque fue visitante de esta ciudad allá por el año de 1803, y nos comenta por ahí varios claros oscuros, ¿verdad? Sí. Uno de ellos es precisamente que por un lado nos dice que los habitantes del pueblo de La Cañada están gustosos de plantar sus aguacates y que no están dispuestos a cambiar estos por sembradíos de moras en donde puedan habitar los gusanos para fabricar la seda. Allí ya hay una especie de independencia que el pueblo ejerce sobre el gobierno, pero de igual manera nos dice Alexander Humboldt con respecto a nuestro Querétaro que sorprende desagradablemente al viajero que visita aquellos talleres, refiriéndose a los talleres de telares, no solo la extremada imperfección de sus operaciones técnicas en la preparación de los tintes, sino más aún la insalubridad del obrador y el maltrato que se da a los trabajadores. Hombres libres, indios y hombres de color están confundidos con galeotes que la justicia distribuye en las fábricas para hacerles trabajar a jornal. Y luego remata todavía en un fragmento en donde dice: en Querétaro he conocido muchas personas que se lamentan conmigo de estos enormes abusos. Esperemos que un gobierno protector del pueblo fijará la vista sobre las vejaciones tan contrarias a la humanidad, a las leyes del país y a los progresos de la industria mexicana. Oye, Gus, fíjate, hablando de cómo estaba la imagen, fíjate qué palabras usa: hombres libres, indios y hombres de color, como tres cosas diferentes, ¿no? Hablando justamente de cómo era la visión en la época de América y de sus habitantes originales, ¿no? Es que saben que, amigos, también, maestra, es un punto a comentar, por ahí lo comentábamos también con uno de nuestros colaboradores, el hecho de que Valentín Frías registra que Alexander Humboldt a su vez tiene un documento en donde hace un conteo de los habitantes de Querétaro y hay más mulatos que indios. Entonces todo esto es un ambiente que de alguna manera debe de tomarse en cuenta para analizar lo que después traería como consecuencia la independencia de México, ¿verdad? Sí, y es muy crítico, no solo en Querétaro, sino en general. Por ejemplo, una de las láminas del Paso de Quindío están, pues sí, atravesando entre las montañas, un paso muy complicado, y se ve como hay indios, tal cual, que traen unas sillas en las espaldas, y sobre las espaldas hay, pues, españoles, ¿no? Uno supone que son españoles, y entonces critica y dice, ¿cómo es posible que los hombres libres decidan, o sea, como por su propia voluntad, dedicarse al oficio de cargueros, ¿no? Y también los compara con los caballitos, que así les llamaban a mexicanos, bueno, novohispanos, que eran los que se encargaban de en las minas, así como mover al patrón de arriba para abajo y tal cual, como bestias de carga. Entonces él no se lo explica. Y en algunas ocasiones se sorprende también de que en algunos pueblos indígenas muy alejados, las mujeres son las que se encargan del trabajo y los hombres están acostados en las hamacas, esperando a que el sexo femenino cumpla con su obligación.
Pues bueno, pues es que eso era lo natural, Gustavo. Yo no sé dónde se rompió aquello. Pues creo que nos queda poco tiempo, yo creo que lo Ya se debemos está acabando. aprovechar para si nos puede, mensajes ahí. pero si nos puede dar antes que nada su conclusión para que ya que ella es la invitada ahorita, sí, pues, si nos puedes dar la conclusión para que podamos despedir el programa. Ok, bueno, brevemente y retomando lo del todo, ¿no? Humboldt habla de que existe un todo unitario. Es una idea muy romántica porque ellos hablaban del todo en uno, ¿no? El hombre pertenece a la naturaleza como la naturaleza al hombre. Y entonces, al final de su vida, cuando escribe El Cosmos, que es una obra de 5 tomos donde él sintetiza todo lo que investigó a lo largo de su vida, desde los astros del cielo hasta la tierra y así las cosas que habitan subterráneas, justo lo que él intentaba era hacer una especie de sistema que explicara las fuerzas del mundo. Y yo creo que es justo en esa parte donde América tiene su cabida, ¿no? En el mundo. O sea, es solamente, digamos, un medio para formar este sistema que explique cómo funciona la Tierra. Y bueno, sí, este año justo que es el año de Humboldt hay muchísimas exposiciones, congresos, publicaciones, etcétera, y pues bueno, estar atentos porque además ya pronto vienen las celebraciones también de ¿De la independencia de México? ¿O pues No, más de la bien, llegada de Cortés Ajá. en noviembre. sí, bueno, sí, primero sí, Sí. estamos en el diccionario. Está bien. y va a ser un tema Sí. interesante, ¿no? Qué Para bueno que discutir. se tiene que A ver, conmemorar. mensajes, Raúl. Hay un mensaje rápido y muy importante. Rosa y Cela Zabaleta dicen que hagas una conferencia de von Humboldt en donde se presenten sus dibujos y su vida sentimental. Tú le puedes organizar, ¿no? En la Cañada, y pues creo que tienes suficiente. ¿Qué les parece si todos nosotros, encantados de la vida, lo podríamos hacer? Yo podría tener por ahí la manera de buscar el lugar y de buscar el día, y adelante, con muchísimo gusto. Creo que lo prometemos, y como lo prometido es deuda y duda, les diremos qué avances tendremos, ¿verdad? Yo creo que sería más bien sobre su trabajo que su vida sentimental. Siento que nos estaremos metiendo como casi de novelas. Realmente no creo que tenga una relevancia muy importante en la vida sentimental de Humboldt. Y yo creo que ha de haber tenido poca vida sentimental con tanta cosa que hizo a qué hora, ¿no? No, sí, pero sé hacia dónde va el comentario, por eso digo que ya, sí, ya me imagino. No, Ya creo me que- imagino. Bueno, pues estamos a punto de cerrar ya el programa. Yo creo que haremos la conferencia y ahí tendremos algunos aguacates para recordar que precisamente hizo mención Alexander Humboldt en este libro de ensayo político sobre el reino de la Nueva España. También yo quisiera retomar precisamente el dato de que en el 475 a.C. ya Pitágoras hablaba de este ente que conocemos como cosmos actualmente, pero de alguna forma Alexander Humboldt viene a darle un giro más moderno y más adaptable, y pues podríamos decir que él es el mayor causante de todas estas corrientes culturales que ahora abogan por lo que es el medio ambiente, por lo que es la conservación de nuestra madre tierra, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues ahora sí hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Ana Isabel, que nos acompañaste el día de hoy. Gracias a ustedes, encantada. Ha sido un verdadero placer escucharte y compartir estos comentarios. Fernando, gracias, que también le pusiste mucho contenido al programa. Gracias a todos, es un tema que me gusta, gracias. Eso vemos. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno. Saludos a Joel Reyes, que también mandó mensaje. Muy ahorita. bien, todavía alcanzamos a los últimos, muy bien. Para Azul Olvera. También un saludo muy afectuoso para Azul Olvera de la Cañada. Muy Ese bien. fue el que Bueno, escribió primero pues ya y nos estamos. quedamos Muchas gracias nosotros. y hasta luego. ¿Quién Nos será? escuchamos. Ya se acabó. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Mi INE está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia. Está hecha de nuestra responsabilidad. Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable. Mi INE está hecha de seguridad. Mis datos están protegidos y solo yo decido con quién los comparto. Si cambiaste de domicilio, avísale al INE y ayuda a mantener actualizado el padrón electoral. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Contamos todas, contamos todos. INE. La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación